¿Tú pensabas después de haber, es decir, después del resultado de las elecciones que te hizo no sacar el acta de diputado, después de un tiempo en que tuviste una dedicación muy intensa? Sí. Llegaste a ser secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, eras un diputado destacado en tu actividad parlamentaria. Los malos resultados de 2011 te hacen volver a tu actividad profesional y estuviste como 3 años un poco quitado o fuera de la vida pública, no política, vamos a decir de la vida pública, ¿no? ¿Alguna vez llegaste a pensar que volverías otra vez y volverías hasta el punto de estar encabezando la lista, ¿no? Bien, has hecho una descripción muy acertada que yo amplío, si me permites. Yo llevo 30 años militando en el Partido Socialista, por tanto, más de media vida he estado comprometido con los ideales de izquierda, de progreso, desde un punto de vista socialdemócrata, y me tocó estar en el Congreso de los Diputados después de haber estado 3 años de delegado provincial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, 4 legislaturas en el Congreso de los Diputados. Yo ya necesitaba, desde el punto de vista familiar, personal, también un cierto descanso, una cierta recuperación y una vuelta a mi actividad profesional como abogado y como profesor, que fue lo que hice, porque yo no considero la política como una profesión. La política es una vocación de servicio público, donde es verdad que el tiempo, a diferencia de otras profesiones, medicina, los escritores, los periodistas, los arquitectos, los profesionales de la fontanería, de la albañilería, con los años se enriquecen. La experiencia es que de los años de la política a veces pues también retrocedes en esos aspectos, de manera que hay que salir de ella. En mi caso yo no esperaba volver, pero se me pidió hace unos meses que sustituyera en la Consejería de Fomento y Vivienda al director general de Vivienda y Rehabilitación tras la ruptura de Izquierda Unida. Se me pidió el vicepresidente del Gobierno, la secretaria provincial, y estuve desde enero hasta el mes de julio desempeñando esa labor, que fue muy enriquecedora, muy bonita, después de 3 años fuera de la actividad política, pero estando en mi agrupación, participando, ¿no? Y ahora se me ha pedido pues que sustituya a Manuel Chávez como diputado en el Congreso y que encabece la lista como diputado. Y vengo como esos jugadores que terminan el primer tiempo e inician el segundo tiempo de refresco, con aires nuevos, teniendo esto como vocación y no como profesión, con la que he vuelto a disfrutar mucho estos años, la docencia y la abogacía, y por tanto con muchas ganas de trabajar para preocuparme de intentar aportar soluciones a los problemas de los ciudadanos de Cádiz. ¿Y cómo enjuicias la labor de los gobiernos del Partido Popular en la provincia de Cádiz? Según los datos o los puntos de vista que ellos mismos ofrecen, Cádiz ha sido de las provincias que ha recibido mayor inversión en infraestructura, quizá contabilizando la extraordinaria inversión que ha sido el nuevo puente sobre la bahía de Cádiz, y también después de muchos problemas, digamos, otra de las grandes asuntos, la carga de trabajo del sector naval en la bahía de Cádiz ha recibido también un impulso en estos últimos meses que no tuvo al principio del gobierno del Partido Popular. ¿Crees que digamos, son claroscuros o tú ves que es un...? Yo veo mucho más oscuros que claros, por un motivo fundamental. Somos la provincia, no solo de España, de Europa, con más tasa de desempleo. Y el Partido Popular, cuando llegó en el 2011, dijo que iba a arreglar este problema para Cádiz. Tenemos los mismos desempleados que teníamos entonces, 182.000, de manera que no han valido para nada estos 4 años, porque en la materia para mí más importante que tiene la provincia de Cádiz, que es la creación de empleo, no se ha avanzado nada. Es más, ha habido un retroceso. Esa reforma laboral que tan bendecida fue en su momento por el señor Rajoy, por la ministra andaluza Fátima Báñez, ha producido un retroceso en derecho de subsidio a desempleo. Fíjese que de los 182.000, la mitad no cobra ni siquiera subsidio de desempleo. Todo eso han sido recortes y promesas que no se han cumplido, al mayor drama que tiene la bahía de Cádiz y la provincia de Cádiz. Y en aspecto de desarrollo industrial, pues ha habido
pues a constantes anuncios que hasta hace 2 días pues parece que no tienen viso de ser realidad en un futuro, donde a lo mejor ya ni esté el Partido Popular. Y eso me recuerda, por ejemplo, a la política hacia Gibraltar, 4 años de enfrentamiento, con un resultado nulo, cero de avance a los problemas de los ciudadanos de aquella zona del campo de Gibraltar respecto a Gibraltar, y la bandera del Reino Unido sigue ondeando allí. Si al menos hubiéramos recuperado la soberanía de Gibraltar, ¿para qué ha valido entonces? Por tanto, yo creo que ha sido una etapa de retroceso grave para Cádiz que hay que recuperar. Ya el pasado está ahí, es irrecuperable, tenemos que ver con este mismo los próximos 4 años. Y yo considero que el Partido Socialista tiene ya actuaciones en marcha desde la Junta de Andalucía, desde la Diputación, desde los ayuntamientos, y nos falta la pata del Gobierno de España para de verdad dar un avance en el nuevo sistema productivo que necesita Cádiz. Ya hemos puesto un instrumento hace unos días al servicio de la provincia, que es el ITI, la inversión territorializada integral. La ha presentado el viernes pasado el vicepresidente del Gobierno con la presidenta de la Diputación para crear nuevos sistemas productivos, que Cádiz los tiene. Tenemos suficientes recursos para generar bienestar en materia medioambiental, industrial, agropecuaria, de turismo, de infraestructura, donde más allá del segundo puente, muy criticado por muchos ciudadanos por la inversión de 500 euros, no se ha avanzado ninguna mejora. Dígame una mejora, más allá del segundo puente, que hemos compartido en cuanto a la ejecución del proyecto. Se ha desdoblado Vejer Tarifa Algeciras, se han desdoblado los Palacios Jerez, ha habido mejora de modernización en el ferrocarril Algeciras-Bobadilla, ha habido la ejecución del proyecto del nudo de 3 caminos, ha habido desarrollo de otros muchos proyectos que están ahí con nombre y apellido, ninguno. Por tanto, ¿dónde están esos miles de millones que se anuncian por el Partido Popular? Que me lo digan, porque yo no los veo y algo los conozco. Por tanto, tú fuiste portavoz de infraestructura mucho tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, muchos años portavoz de infraestructura y presidente de la Comisión de Fomento. Y los datos son los que son. Quizá a los ciudadanos se les diga que son millones que se van a prestar para venir, pero aquí no han llegado ninguno. Porque ¿dónde están esos proyectos hechos realidad? Que me diga un solo proyecto, más allá del segundo puente. Pero es que en el ámbito industrial, que es fundamental para la bahía, se han dejado de percibir 200 millones de euros del plan de reindustrialización, que es un plan pensado, como su nombre dice, para reindustrializar la bahía de Cádiz. Este mismo año se habían destinado 67 millones de euros. Al final se han adjudicado 20, se han dejado 40 millones de invertir para crear empleo en Cádiz. ¿Por qué? Porque han endurecido las bases del plan, de manera que no son atractivas los recursos, los préstamos que se ponen para los empresarios. ¿Eso quizás no tiene que ver con el fiasco que fue Bahía Competitiva? En parte, sí, pero pónganse medios, no el fiasco, el desvío de fondos que hubo una empresa que está en el ámbito de la justicia. Póngase cautelas previsas para que eso no ocurra. No por ello se tiene que meter unas bases que hacen imposible acceder a las empresas a ayudas, que además tienen dificultades para que los bancos, con el cierre de grifo a los préstamos, se la den, y que ha hecho que Cádiz en estos 4 años deje de recibir 200 millones de euros para reindustrializar los empresarios, que son los que crean empleo. Nuestra bahía es intolerable, pero un año más se vende por el delegado del Gobierno en Andalucía, el señor Sanz, por el subdelegado del Gobierno de Cádiz, pues que llegan para el próximo año 2016, que lo aprobamos mañana en el Congreso de los Diputados, 67 millones de euros. ¿Para qué? Si luego las empresas no pueden acceder. Eso hay que acabarlo, porque eso es fundamental para el desarrollo de la bahía de Cádiz de nuestra provincia. Y eso es lo que va a hacer el Partido Socialista con otros muchos asuntos, que se ha vendido mucho humo, pero no se han visto resultados real de mejora a los ciudadanos ni en la creación de empleo. Entonces, los datos que ofrece el Partido Popular de que la provincia de Cádiz es de las primeras de España en inversión, ¿no son ciertos? En presupuesto. En presupuesto. Que luego, al cabo del periodo por el que se presupuesta, hay que ver la ejecución. Y aquí ha habido, por citar el ejemplo anteriormente, de 40 millones de euros que no se han destinado. Ha habido infinidad de proyectos, el nudo de 3 caminos, que lleva 3 años con 3 millones de euros, se le introducen para el 2016 2,8 millones de euros, 5 millones de euros para el tramo de Algeciras a Tarifa. ¿Alguien ha visto en obra allí algo? 60 millones de euros para la modernización del ferrocarril Algeciras-Antequera. ¿Alguien ha visto un trabajador en la vía trabajando?
para los Palacios Jerez, para el desdoble. ¿Alguien ha visto una máquina allí? Por tanto, son millones que al final del año no se ejecutan, de manera que aparecen presupuestados, pero no consolidados, y por tanto invertidos para que los ciudadanos vean que se crea empleo. Y así en muchísimas partidas donde hay mucho humo y poca realidad detrás. El otro día, me parece que fue el mes pasado, tuviste tú una iniciativa relativa a Rodríguez de Castro, sí. Está en busca y captura, y te escuché en la radio decir que como la legislatura seguramente acabe la semana que viene, sí, ¿no? El lunes próximo. Va a decaer la pregunta que tú presentaste y no vamos a conocer qué cosas está haciendo el gobierno. Claro, para que el oyente, el telespectador no se sitúe, señor Rodríguez Castro fue durante el periodo del gobierno de José María Aznar el delegado especial del Ministerio de Economía y Hacienda a la zona franca de Cádiz, zona franca que presidía la ex alcaldesa y actual diputada del Partido Popular, Teófila Martínez, presidía el Consejo de Administración. Este señor ha sido condenado primero por la Audiencia Provincial de Cádiz y ratificado por el Tribunal Supremo a 8 años de inhabilitación por haber distraído, digamos coloquialmente, subvenciones públicas. 8 años de inhabilitación para cargo público, 8 años de cárcel con condena del Tribunal Supremo por los mismos delitos y otros más. Por tanto, es un señor que ha tenido el manejo del dinero de los ciudadanos de Cádiz y de todos los españoles, y que se le ha condenado con estas penas tan gravísimas por el Tribunal Supremo. El día 24 de marzo de este año se dicta por la Audiencia Provincial de Cádiz una orden de búsqueda y captura porque no se le encuentra. Mi pregunta era qué se ha hecho desde el 24 de marzo hasta la fecha de hoy para un señor que ha sido condenado por malversación de caudales públicos, por haber apropiado como presidente de la zona franca de Cádiz de 8 millones de todos los gaditanos, que no ha devuelto y que sigue sin ser encontrado con una sentencia firme. Es intolerable. ¿No es serio? Si es que en algo en esta democracia tenemos que aprender es que quien roba tiene como mínimo no solo que ingresar en prisión si es condenado por la justicia, sino que devolverle el dinero. Lo que no puede ser es que encima no se sepa dónde está. Mi pregunta era ¿qué están haciendo los cuerpos de seguridad, el Ministerio del Interior? Porque si no hay respuesta, como no la va a haber, ni nadie nos aclara nada, tendremos que empezar a pensar que el gobierno no está poniendo todos los medios que tiene a su alcance para que quien la hizo la pague y con eso se resarza a los ciudadanos de ese dinero, o va a pensar que como presidía la zona franca de Cádiz, la ex alcaldesa, y amenazó con tirar de la manta, pudiera haber algo detrás, y como nosotros no queremos pensar eso, es por lo que he hecho la iniciativa, pero a fecha de hoy sin respuesta del gobierno. Has hablado antes de Gibraltar, que por el hecho de ser tú vecino de Algeciras y de la comarca, que es un tema evidentemente de política nacional, pero que en la comarca del Campo de Gibraltar es de vida cotidiana, ¿no? Hubo quizá un cambio con la llegada del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y de Moratinos al Ministerio de Asuntos Exteriores. Hubo un cambio en la política de España para con las autoridades del Peñón y los ciudadanos de ambos lados de la verja, ¿no? Es decir, facilitar el tránsito, la relación. Se creó el foro tripartito de Córdoba, creo que era, sí, donde... Entonces, aquello era una política distinta donde se aceptaba la interlocución del gobierno de La Roca y se intentaba mejorar las relaciones humanas. Cuando llega el gobierno del Partido Popular, se vuelve a proceder a restituir la política anterior con, creo que la frase aquella de García Margallo de que han acabado las vacaciones, me parece que terminó dijo, el recreo. Terminó el recreo, eso, terminó el recreo. Y entonces... ¿crees que esta nueva política de endurecer los controles en la verja, paralizar los acuerdos en materia aeroportuaria, de telefonía, de vertidos, eso ha mejorado un poco las expectativas de las reivindicaciones españolas o ha retrocedido? Ha retrocedido brutalmente. Y yo soy de los que piensa que si alguien viene de nuevo a un gobierno y cambia para mejor de los ciudadanos, para conseguir mejor bienestar,
mejor reivindicación en sus derechos, bienvenida sea ese cambio. Nosotros durante ese periodo pusimos en marcha un foro de diálogo porque desde el Partido Socialista entendemos que la única manera de avanzar cuando hay contencioso es con el diálogo. El cierre de Gibraltar durante 18 años produjo un distanciamiento brutal de los ciudadanos de una y otra zona del campo de Gibraltar y Gibraltar. Por tanto, había que poner en marcha encuentros para fomentar el diálogo y abordar los problemas de los ciudadanos. Y ese foro produjo que 6.000 extrabajadores españoles en Gibraltar que tenían congeladas sus pensiones, después de 18 años, vieran revalorizadas, como siguen teniendo, esas pensiones. Que se le devolviera a cada uno de esos 6.000 trabajadores expensionistas 6.000 euros por ese periodo de tiempo. Que se implantara el Instituto Cervantes para que no se perdiera el español en esa colonia de Gibraltar, para que hubiera acuerdos medioambientales, policiales y judiciales que han solucionado en esos 4 años infinidad de asuntos. 4 años después, ahora, después de haber roto el gobierno del Partido Popular, foro de diálogo, no hay nada. Pregunta, ¿se ha solucionado algún problema? Ninguno. Hemos visto continuo y constante enfrentamiento de la policía nuestra, de la Guardia Civil, con las autoridades de Gibraltar, por el problema de las aguas, colas kilométricas de 6.000-7.000 personas que diariamente españoles cruzan la frontera porque no encuentran trabajo en España para ir allí a trabajar, turistas que se ven atrapados, retrocesos en materia de sanidad y medioambiental de una y otra parte. Por tanto, ¿para qué ha valido la ruptura de un foro de diálogo que tantos y buenos beneficios produjo en el campo de Gibraltar? Quizá en aquella zona este problema se ve desde otra óptica porque se sufre el problema cuando hay diálogo e entendimiento o cuando no lo hay como ahora. Fuera de allí se puede ondear, y eso llega a muchos compatriotas españoles, la bandera, pero la bandera no da de comer. Los problemas se resuelven con diálogo y con entendimiento. La bandera sigue además allí ondeando al Reino Unido, me refiero en Gibraltar. Por cierto, fue el Partido Popular en el año 2000, con el señor Aznar, quien propuso una soberanía compartida. Sí, fue el único gobierno que dijo al Reino Unido: compartamos la soberanía, es decir, hizo una entrega de parte de la soberanía al Reino Unido. Y el gobierno del PSOE, perdón, la oposición del PSOE entonces la aceptó, porque son políticas de Estado. Y el Partido Popular lo que no ha sabido entender es que en este tema tenía que haber continuado. Era un acuerdo internacional suscrito en Córdoba, porque se hizo allí porque el ministro Moratino era de allí, y que produjo muchos avances. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Enorme castigo del Partido Popular en la línea, que es donde sufren los ciudadanos más el problema. Y ha pasado de ser la primera fuerza política a ser la cuarta, me parece, y pasar de 12 concejales a 5. Y en el campo de Gibraltar se verá, porque el señor Landaluce, alcalde de Algeciras, ha seguido siendo el azote de esos problemas sin dar soluciones. De manera que yo comparto el que volvamos y gobernamos España a tener un foro de diálogo, porque sin entrar en muchos detalles, es como el problema de Cataluña, que es el mayor problema de soberanía que tenemos ahora mismo en España y de enfrentamiento. ¿Qué solución aporta el gobierno del Partido Popular? Si es que no hay diálogo. Por tanto, la democracia es eso: hablar, entenderse, hasta buscar soluciones, que las hay. Pero la imagen un poco que se trasciende, aparte, tanto en la época del diálogo del foro tripartito como ahora, es que Gibraltar es como un lugar donde hay un paréntesis a la legislación europea, donde hay más empresas radicadas que habitantes, donde se blanquea dinero, donde no se pagan impuestos, donde están las empresas de juego online para no pagar o evadir al fisco español, desde donde es una plataforma desde donde se hace el contrabando de tabaco para con España, donde se refugian las lanchas cuando son perseguidas por la Guardia Civil. Esa es un poco la imagen que se trasciende de Gibraltar. Y parte de ella puede ser cierta y compartida, no toda, pero frente a ello hay que aportar soluciones. Y muchos de esos problemas se estaban ya aportando, porque existían comisiones técnicas para que el tema del contrabando de tabaco, que tanto daño hace a los estanqueros, a los autónomos españoles, y que en definitiva pues una evasión al fisco,
y que por tanto nos vemos todos perjudicados, a los problemas derivados de la continua injerencia en materia de pesca, que nuestros pescadores, por ejemplo, ahora mismo no pueden pescar por el lanzamiento de unos bloques, se resolvieran hablando y dialogando, y estaban previstos y en marcha, y se dieron muchas soluciones, dejando el tema de la soberanía solo para el diálogo entre España y el Reino Unido. Nosotros nunca hemos renunciado a la soberanía, al revés, nuestro programa electoral irá, que esa es la primera de la reivindicación, pero sin abandonar los problemas que tú has planteado y más, porque la única manera de resolverlos es con el diálogo. Ahora mismo no hay nada, por tanto hay que volver a un diálogo que el gobierno del Partido Popular se ha dado cuenta ahora y ha dicho hace unos días, el delegado del gobierno, a la mancomunidad del municipio, que tiene que ir por esa vía, de manera que el tiempo nos ha dado la razón y más allá de los problemas que puedan venir de la colonia de Gibraltar, que es la única en Europa que sigue ese anacronismo existiendo dentro de un territorio como es el nuestro, se aborde de la mejor manera posible para esos problemas darle solución. La provincia de Cádiz es como frontera sur de Europa y lleva un poco siendo testigo de la crisis migratoria en primer nivel, ¿no? Parece que es un asunto que ahora está en primer lugar en la política europea. De hecho, la canciller Merkel va a Turquía a negociar con Turquía después de este verano haber visto esa eclosión de refugiados del cercano oriente hacia Europa. Lo que pasa es que en Cádiz hemos visto eso, tú además que estás en Algeciras lo verás más todavía, ¿no? Ahí hace falta una política distinta, no solo del gobierno de España, ¿no?, sino de todo el espacio Schengen o toda la Unión Europea. Sin lugar a duda, nosotros tenemos una provincia para lo bueno fundamentalmente, también para lo malo, con una complejidad tremenda. Somos frontera sur en distintos puntos, en Algeciras, en Tarifa, Schengen, que le llama a Europa, ¿no? Somos una provincia que tiene una colonia, como hemos dicho anteriormente, y un continente a 14 kilómetros con todo lo que conlleva de bueno. Ahí está el desarrollo del puerto de Algeciras, por todo el tráfico que hay, pero también de negativo. Y en cuanto a problemas, en este sentido, el tema de la inmigración, pues que nosotros vivimos desde hace ya 25 años en primera línea, por esta cercanía, hemos sabido abordarlo desde un punto de vista de solidaridad. Y ahí está el ejemplo de Tarifa, ahí está el ejemplo de infinidad de municipios costeros, que luego se ha extendido al resto de Andalucía, dando respuesta a través del gobierno, a través de las instituciones como Cáritas, Cruz Roja. Este fenómeno ha aparecido ahora de una manera casi repentina y con mucha fuerza por el problema de Siria y su guerra civil, y está viéndose desbordada muchos de los países de la Europa integrada, Hungría, Eslovenia, Lituania, Polonia, de manera que yo creo que la falta de estos países de afrontar un fenómeno como el que llevamos viviendo nosotros hace tantos años de inmigración masiva, les está desbordando. Y eso nada más que tiene, Fernando, una solución, porque es un problema de inmigración derivada de una guerra civil española. Y muchos telespectadores mayores que nos puedan estar oyendo saben lo que es eso. Huir de tu país por tus ideas, porque te quieren matar. No es solo ya una inmigración como a veces tenemos aquí por mejorar la vida, que es tan legítimo, pero esto está protegido por los derechos fundamentales, por convenciones internacionales, y que hay países como Hungría que no están respetando. Y eso es tremendo. Primero porque se carga el concepto de fronteras Schengen de Europa, y segundo porque se está haciendo gestos de insolidaridad. Y hasta la propia Merkel, quizás porque gobierna con los socialistas en Alemania, está orientando la política alemana a ser solidarios con esos emigrantes que sufren la muerte que les persigue el dictador al-Bashar, de manera que si no somos solidarios desde Europa seríamos indignos. De ahí que cuando se planteó el tema de los cupos no entendiéramos la postura del Partido Popular raquítica en 2000, que al final son 26.000. Tenemos que ser solidarios, porque si no lo somos, la historia que sufrimos se puede volver a repetir, ojalá que nunca no, pero entonces no tendríamos una Europa que se merezca ser una Europa que todos nos sentamos orgullosos de ser uno de los continentes más avanzados del mundo. Y hay que ofrecer ayuda, solidaridad y acogida, y además tenemos capacidad, tenemos medios y tenemos a los ciudadanos que lo quieren, lo dicen así las encuestas, en la parte que nos competa de responsabilidad para acoger a estas personas. Bueno, para terminar, ¿te atreves a hacer algún pronóstico?
¿Respecto a qué? Respecto al resultado electoral. ¿No? Bueno. Te voy a preguntar a la Liga. Como estamos hablando de la Liga todo. la va a ganar el Atlético de Madrid, es evidente. No, hombre, la Liga la ganará mi equipo, el Real Madrid. Sí, ya te vi que te hiciste una foto con Florentino. No te lo perdonaré jamás. Que el pronóstico de resultado electoral en España y en la provincia. Bueno, el pronóstico... Si te atreves. Sí, por supuesto. No un deseo, un pronóstico. El pronóstico va a ser, porque me lo creo de verdad, que el próximo presidente de gobierno se va a llamar Pedro Sánchez, porque España lo necesita y porque es un presidente que va a luchar contra la corrupción, como lo ha hecho ya desde la oposición, regenerando el Partido Socialista, que tiene experiencia, que tiene ilusión, que tiene formación y que va a tener el apoyo de los ciudadanos. Por tanto, gobierno de España con el Partido Socialista. Y en Cádiz, una cuestión nada más. Llevamos las 3 últimas elecciones, no la última de 2011 general, en las 3 últimas elecciones ganándola desde el Partido Socialista, las locales de los ayuntamientos, las europeas y las autonómicas de Andalucía. La cuarta no puede ser tampoco menos, que es la que yo tengo el honor de encabezar como diputado a las Cortes por el Partido Socialista en nuestra querida provincia de Cádiz y por tanto, por supuesto que la vamos a ganar. Pero para eso tenemos que seguir trabajando, dando propuestas a los ciudadanos, huyendo de descalificaciones y estando en todo y cada uno de los problemas como ya venimos haciendo allá donde gobernamos. Pues muchas gracias. Encantado, muchas gracias.